El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Vamos. Esto es parte de la serie que estamos estudiando sobre los judíos Ashkenaz, las contribuciones del rabinato Ashkenazí. Estudiamos la semana pasada sobre el Gaón de Vilna y su oposición al movimiento hasídico, los grupos que se oponieron al movimiento hasídico se llamaban los Mitnagdim y todavía existen esos grupos. También en la creación de los yeshivot de Lituania y el estudiante del Vilna Gaón que estableció los yeshivot de Lituania, y vamos a regresar a ese tema en otra clase, pero ahora lo que es importante es, como ya introducimos las razones por la oposición al movimiento hasídico, quiero hablar sobre el Baal Shem Tov, las contribuciones del Baal Shem Tov, quién era el Baal Shem Tov, un poco sobre la vida de él, el fundador del movimiento hasídico. Entonces, los años, la edad, la época en que él vive, en 1698 a 1760, llamado con el nombre de él oficial es Israel ben Eliezer. Israel ben Eliezer. Luego se le nombra el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre. Otros lo llaman el Besht, que es el acrónimo para Baal Shem Tov, pero es lo mismo. Baal Shem Tov quiere decir el maestro del buen nombre. Y vamos a hablar sobre lo que es un Baal Shem Tov, qué es lo que son los Shem Tov y qué es lo que están contribuyendo al mundo y cuál es la misión, lo que introdujo el Baal Shem Tov, porque él fue el fundador del movimiento hasídico. Primeramente, el nacimiento de él, nadie sabe por seguro en qué año él nació, y hay una historia larga sobre la forma que él nació, pero sabemos por seguro que los padres del Baal Shem Tov, que él nació cuando tenían mucha edad los padres, y a una edad muy joven los padres se murieron, los dos padres murieron, y él se quedó huérfano. El Baal Shem Tov era completamente huérfano. Como siendo huérfano, Moshe le decía entonces a Israel ben Eliezer. el nombre del oficial es Israel ben Eliezer. Pero decían Moshe. Luego, Moshe. el Baal Shem Tov es un nombre que le ponen después cuando él empieza a enseñar Torah. Y vamos a llegar a ese punto, pero es reconocido como el Baal Shem Tov. ¿Se entiende? Entonces, como era huérfano, la comunidad lo estaba apoyando, la comunidad lo educó, tenían un lugar donde él vivía. A los 14 años, ya la comunidad no le daba apoyo a los huérfanos. Entonces, a los 14 años, ya un huérfano se volvía adulto, se volvía un hombre y tenía que ir a trabajar. Entonces, era muy común, la gente trabajaba en carpintería o en otro tipo de trabajo. Entonces, el Baal Shem Tov empieza a trabajar como ayudante en la escuela. Y ese ayudante en la escuela tenía, uno de los trabajos de él era que tenía que recoger a los niños en sus casas y llevarlos caminando a la escuela. No tenían autobuses, ¿ya? Entonces él daba la vuelta por todo el pueblo, recogía a los niños y se los llevaba a la escuela, y entonces ayudaba en la escuela al maestro, dándole algo de comer a los niños, etc. Una de las cosas que es reconocida sobre el Baal Shem Tov es que cuando era niño,
Déjame, antes de decir eso, quiero decir que muchas de las cosas de la vida del Baal Shem Tov son simplemente leyendas. Y hay muchos cuentos que son parte de estas leyendas que se han formado a través de la vida del Baal Shem Tov, y mucho de lo que él enseña fundando el hasidismo es a través de cuentos mitológicos, cosas que han ocurrido, y entonces se forma una enseñanza directamente a través de esa idea. Entonces, una de las leyendas del Baal Shem Tov es que cuando era niño y los tenían en la escuela, él se escapaba de la escuela. En lugar de estudiar, se iba para el bosque, y en el bosque andaba él caminando, cantándole a Hashem. Ahora, no sabemos si eso es cierto o no, porque luego el Baal Shem Tov, cuando empieza a fundar su movimiento Hasid, que se vuelve hasidismo, parte de su enseñanza es que no es tan importante estudiar Torah como cantarle alabanzas a Hashem. Entonces no sabemos si es una leyenda que se forma después, explicando su comportamiento, de que desde joven se portaba de esa manera. Okay. Pero sabemos por seguro que la leyenda también dice que cuando él recogía a los niños, en lugar de simplemente recoger a los niños, él les enseñaba cantos, y en el camino para la escuela, todos los niños llegaban a la escuela cantando. ¿Ya? Entonces ya empezó un cambio de lo normal en el trabajo que ayudaba a los maestros. El próximo trabajo que recibió era de shamash en la sinagoga, simplemente limpiando la sinagoga y atendiendo la sinagoga. Y durante ese periodo de tiempo, la leyenda es que el Baal Shem Tov se pasaba toda la noche estudiando Torah dentro de la sinagoga, porque habían libros dentro de la sinagoga, y empezó a estudiar. Y todos los días, el Baal Shem Tov, Israel ben Eliezer, trabajando como el shamash de la sinagoga, el que simplemente limpiaba la sinagoga, salía a caminar en el bosque. Cuando él salía a caminar en el bosque, esto es muy importante, porque el Baal Shem Tov dice que uno de los lugares más sagrados donde uno puede adorar a Hashem es en la naturaleza. ¿Ya? Entonces él salía al bosque, en lugar de ir a la sinagoga, salía al bosque y allí le cantaba a Hashem. Y de acuerdo con la leyenda de Baal Shem Tov, cuando él estaba en el bosque, se encontraba con otros tzadikim, otras personas como él, y de ahí también entonces estamos reconociendo que habían otros rabinos que también se reconocían como maestros del buen nombre. Y uno de ellos es Adam Baal Shem. Estos se llaman Baal Shem, y todos ellos se llamaban Baal Shem. A él le pusieron el Baal Shem Tov, y vamos a hablar sobre esa idea en un momento. Pero cuando él estaba caminando en el bosque, meditando, cantando a Hashem y estudiando Torah, estudiando Kabbalah, entonces se encuentra con ciertos tzadikim, y uno de ellos es un hombre que se llama Adam Baal Shem. No sabemos mucho de la vida de Adam Baal Shem, pero sabemos que este hombre, que no es reconocido en ningún otro libro, sino en las enseñanzas del Baal Shem Tov, este hombre que se llamaba Adam Baal Shem le enseñó Kabbalah suficiente para que él se vuelva un Baal Shem. Pero déjame explicar lo que es un Baal Shem. Un Baal Shem en ese tiempo, en el mundo ashkenazí, se reconocían, habían ciertas personas que eran conocidos como maestros de Torah, que tenían la habilidad para hacer milagros. Entonces, habían muchas personas, y esto era muy común, no entre los rabinos. Los rabinos no iban a ver a esta gente. La gente común, que no tenían educación, que eran personas muy simples, iban a ver a estos rabinos, a estos maestros, y le pedían ayuda, y estos maestros tenían
cierto conocimiento de plantas medicinales, podían hacer oraciones, y entonces muchas veces se formaban el renombre que había sanado a alguien de una cosa casi imposible de sanarse, y entonces se formaba la leyenda de que este rabino tenía ciertos poderes milagrosos. Los rabinos estaban contrarios a estos movimientos, pero de todas maneras, entre las personas comunes, como había tanta ignorancia y había mucha escasez de estudio y de dinero, siempre iban a esta gente para buscar algún tipo de alivio. Y estos rabinos ofrecían este tipo de alivio. Entonces se forma durante este periodo de tiempo, especialmente en los bosques, en Ucrania y en Polonia, se forman ciertos maestros que se llamaban Baalei Shem. El Baalei Shem se basa en una enseñanza cabalística. Esa enseñanza cabalística es que usando los nombres divinos, uno puede efectuar ciertos milagros. Y supuestamente estos maestros tenían la habilidad de usar esos nombres divinos para causar un milagro. ¿Tienen la idea? Okay. También justo a esto, en el mundo ashkenazí, esto era muy común, se volvió muy popular, una leyenda, un pensamiento de que hay 36 tzadikim escondidos. Estos 36 tzadikim escondidos, Lamed Vav tzadikim, de acuerdo con especialmente esto se vuelve muy popular a través del movimiento hasídico, y luego cambia por las enseñanzas del Magid de Mezrich, que vamos a llegar hoy, si Dios quiere, que es el segundo que viene después del Baal Shem Tov. Los 36 tzadikim son supuestamente, de acuerdo con esta leyenda, 36 individuos que son absolutamente justos, que no pecan, que ellos son los que mantienen y andan, por cierto, en secreto. Entonces nadie sabe que ellos son verdaderamente los tzadikim, que el mundo existe por razón de ellos. Que hay un equilibrio en el mundo más o menos debido a eso. De acuerdo con ellos, como toda gente, de acuerdo con ellos, esto no es judaísmo normativo, sino es un judaísmo basado en la Kabbalah hasídica. Yo digo esto porque hay una contraposición, dice allá en los montes Himalaya, que están todos estos gurús, están orando, que ya de hecho ya no comen, lo que beben agua y nada más. Dice, a través de la oración de estos señores en los montes Himalaya, el mundo tiene esta paz, ellos oran nada más en esto. Yeah. Entonces, déjame, ok, pero esto no se ve en judaísmo normativo hasta ahora, hasta en este momento que estoy hablando. Okay. Entonces, estos son 36 tzadikim, los Lamed Vav tzadikim. Estos 36 tzadikim son las personas que mantienen al mundo entero, supuestamente, mantienen al mundo entero, y andan ellos en secreto, apoyando al mundo entero, y como todo el mundo peca, todo el mundo falla, entonces estas personas son los que mantienen al mundo. Y se forma entonces también la leyenda entre allí en las montañas y en las secciones pobres de Ucrania, de Rusia y de Polonia, se forma también la leyenda de que estos tzadikim hacen todo lo posible para que nadie los reconozca como tzadikim. Entonces, aparentemente, ellos están haciendo cosas comunes. Por ejemplo, arreglando zapatos, haciendo carpintería, haciendo plomería. No, en esos tiempos no tenían plomería. Pero haciendo ese tipo de trabajo. Y entonces, escondiendo, y parecen que están haciendo cosas mal. Pero verdaderamente no están haciendo nada mal, están haciendo las cosas correctas. ¿Entiendes? Entonces, ellos están ocultando su esencia verdadera para que nadie sepa que ellos son verdaderamente tzadikim. Pero ahora mismo el movimiento hasídico puede creer esas cosas. Oh, absolutamente. Okay. Absolutamente. Y esto se vuelve tan popular que sale hasta del mundo hasídico y se vuelve una creencia en general en el mundo ashkenazí, y ahora hoy en día eso también está en el mundo sefaradita. Mucha gente habla de esto, pero viene directamente de esta región, de las montañas de Polonia, Ucrania. Y luego en Polonia también. ¿Ya? Entonces, y luego, por cierto, ahora vamos a entrar a lo que
estoy explicando sobre el Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov va a coger algunas de estos movimientos, estas enseñanzas, y lo va a desarrollar, y de ahí es donde va a fundar el movimiento hasídico. Pero después del Baal Shem Tov viene el Magid de Mezrich, y el Magid de Mezrich lo hace más popular todavía y enfoca más todavía sobre los tzadikim. Pero vamos a entrar ahí. Yeah. Pero en la Kabbalah no es sefardí. Hold your horses. A ver, un momento. Ahora vamos. ¿Ya? Entonces, pero no es exclusivamente sefaradí. No, Es no es judaísmo. Pero dominan. Pero- Bueno, la mayor parte de los libros de Kabbalah, hasta este punto, cuando entra el Baal Shem Tov, todas las enseñanzas de los cabalistas, primariamente es sefaradí. Ahora, cuando el Baal Shem Tov entra, entonces el Baal Shem Tov empieza a transmitir ideas cabalistas sefaraditas al mundo ashkenazí en una forma muy única. Es una rama completamente diferente. Es interesante, porque hoy en día cuando llegas al internet, te encuentras en la red que el cabalismo que se está presentando, hay dos cabalismos que se está presentando. Bueno, hay un tercero, pero no es legítimo. Pero ¿Cuál es ¿Cuál canibalismo? es el tercero? te voy a explicar. Cabalismo, lo voy a explicar. Un tipo de cabalismo, el más popular, es el cabalismo hasídico. Los hasidim están ahora poniendo en el internet, especialmente Chabad, está poniendo en el internet clases de Kabbalah, eventos de Kabbalah, pero no es Kabbalah, es Hasidus. Y hoy voy a explicar entonces la diferencia entre Kabbalah y Hasidus, pues son diferentes. Pero ellos cogen elementos de Kabbalah, que es Kabbalah primariamente escrita por los Faradim, lo transfieren al mundo ashkenazí, lo vuelven más popular, le mezclan otros elementos y eso se vuelve hasidismo. ¿Se entiende? Entonces el movimiento hasidic se basa en Kabbalah, pero lo cambia un poco. Okay. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, ese es uno. Y entonces después de eso, tienes entonces, número uno, esta creación, usar la idea de que el Baal Shem Tov aprende Torah de Adam Baal Shem y que ya existía dentro de este mundo la creencia entre los judíos simples, la creencia de que habían ciertas personas que eran hombres milagrosos, que uno podía ir a este hombre milagroso, y a veces eran mujeres que tenían el poder de hacer estos milagros, y la gente los consultaba, no solamente para razones religiosas, pero sino también de salud, simplemente de salud, para poder estar seguro. Ellos le daban plantas y le daban oraciones. Algunos escribían amuletos. Habían un gran número de estos supuestos rabinos, líderes, tzadikim, que no sabían ni leer ni escribir, que simplemente no podían dar un amuleto porque no sabían escribir. Pero habían otros que sí tenían también la habilidad de leer y escribir, y entonces cuando la gente iban a verlos, le daban plantas medicinales y le daban amuletos, y esa persona se llevaba el amuleto y eso le traía ciertas energías cabalísticas que lo sanaban. Entonces se supone que esto era un movimiento de religiosos que hacían milagros a través de la oración. ¿Ya? Ok. El Baal Shem Tov empieza a estudiar. Por cierto, la primera esposa del Baal Shem Tov murió joven y se quedó viudo. Entonces él fue a un pueblo que se llama Brody. En el pueblo de Brody, él era un hombre que andaba trabajando y nunca le dijo a nadie, el Baal Shem Tov, Eliezer, Israel ben Eliezer, nunca le dijo a nadie que él estaba estudiando Torah. Todo era en secreto. Entonces nadie lo reconocía como rabino y nadie lo reconocía como nada menos un simple limpiapiso. Y se vestía siempre el Baal Shem Tov, nunca se ponía la ropa tradicional de los rabinos de ese tiempo. Siempre se vestía de hombre pobre, hombre común. Nunca se veía al Baal Shem Tov, por cierto, esto es importante de entender, nunca se veía al Baal Shem Tov vestido como hoy en día se reconoce un rabino. El Baal Shem Tov se vestía como un hombre limpiapiso. Entonces el Baal Shem Tov va al pueblo de Brody
allí conoce al rabino, el rabino le da un trabajo simple y empiezan a conversar y el rabino se da cuenta que este hombre verdaderamente sabe Torah. Esta es la leyenda, y le ofrece una sobrina para que él se case con ella y le dice que vaya a cierto pueblo para ver si hace un shidduch con esa muchacha. Cuando llega al pueblo, se encuentra al padre de ella, es el rabino Kitov. El rabino Kitov, que era sumamente reconocido, ve a este limpiapiso y le dice: tú no te puedes casar con él, tú no me puedes casar con mi hija. Entonces empieza a pedirle: por favor, no permitas que, le dice a ella, no te cases con este hombre, un limpiapiso, un hombre simple. Y porque vino al Baal Shem Tov y dijo: no sirve para nada. Entonces, al final, él tenía una carta del tío de ella diciendo que sí, que él quería que esto sea un shidduch. Y la muchacha se casa con él. Se mudan para las montañas de Carpatia. En las montañas de Carpatia, él empieza a estudiar y ella empieza a trabajar para mantenerlo mientras él está estudiando. ¿Eh? Entonces empieza a estudiar y nadie lo reconoce como rabino, nunca revela que él era rabino, y todavía siempre anda caminando por las montañas, cantando y contándole cuentos, parábolas a la gente del pueblo, enseñándole Torah. En el año, te voy a decir, 1734, a los 36 años, después de 3 años de estudio, después de 3 años de estar casado con esa mujer, se revela como un Baal Shem. Pero la revelación del Baal Shem, le ponen el Baal Shem y él empieza a enseñar Torah, y la leyenda es que empiezan a venir rabinos a estudiar con él y la gente común a estudiar con él. Su idea era que no es importante estudiar Talmud ni estudiar Halajá. Lo que es importante es crear Dveikus. Dveikus quiere decir una conexión emocional. En hebreo regular se dice Dveikut. Esta conexión emocional, extática con Dios. ¿Cómo se hace esa conexión emocional, extática con Dios? A través de haciendo sus mitzvot y a través del canto, el baile y la meditación. Entonces el hasidismo se vuelve un movimiento popular contrario al intelectualismo, motivado por el canto, el baile y la alabanza a Hashem. Mezclado dentro de ahí, se mezcla algunos conceptos de cabalismo, que voy a explicar en un momento, algunos conceptos de cabalismo, y específicamente el cabalismo del Baal Shem Tov se basa en las enseñanzas del Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, y del Arizal, el Ari que hablamos anteriormente. Una de las formas que el Baal Shem Tov habla de esto es que cuando uno vive su vida, uno tiene que disfrutar cada día. Entonces, el Baal Shem Tov se concentra en enseñanza del Tzimtzum, de que todo lo que existe en este mundo no es separado de Dios, y el mundo de en sí, ustedes, no sé si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de los Hasidei Ashkenaz del siglo XII, cuando hablamos de la idea del kavod de los Hasidei Ashkenaz, Anim Zmirot, right? En el canto de Anim Zmirot, el Shir HaKavod, el canto del kavod, del honor de Dios, los Hasidei Ashkenaz opinan que Dios crea el mundo con algo que sale de Dios, una emanación, ¿cómo se dice eso? Emanation. Emanación. Sí. No emanación, ¿ya? Que sale de él,
En otras palabras, parte del honor de Hashem es algo que Él expulsa de Él y crea el mundo así. El Baal Shem Tov dice que no. El Baal Shem Tov dice que el mundo entero es Hashem. En otras palabras, todo lo que estamos tocando es la esencia de Hashem, con ciertas tzimtzum, a donde Dios está separándose de lo material y escondiendo su presencia a través de lo físico. El de Moshiento dice que el mundo... Que el mundo es Dios. Ok. Que Dios se manifiesta. Sí. La forma de conectarse a Dios es a través de la manifestación que es el mundo físico. Ok. En otras palabras, no hay separación entre lo físico y lo espiritual. Es como usted decía, porque las piedras tienen vida, lo que estaba la Exacto. piedra, la cala sacaba la suya, y el libro entendía y se dice, bueno, la piedra tiene vida, esa piedra. Así que cada cosa que hay en el universo tiene vida, y cada una conectada es la vida entera del universo. Right. Podemos asociar eso al Wah del Islam. No conozco el concepto suficiente para opinar. ¿Lo has visto? Sí lo he visto, pero no entiendo el concepto lo suficiente para opinar. Ellos también son muy espirituales, se concentran. ¿Cómo se llaman? Los Sufi. Sufi. No conozco suficiente para poder opinar, no sé. Por cierto, antes de revelarse como un Baal Shem, primero trabajó como Shohet. Wow. Y entonces decidió a no trabajar como Shohet y se revela como un Baal Shem y abrió una taberna. Y se ganaba la vida en una taberna. El Baal Shem era el dueño de una taberna. He owned the bar. He was a bartender. Entonces, it's like, wow, right? Entonces, a través de esa taberna es a donde él empieza a enseñar Torah. Tipo Fiddler on the Roof. Sí. Ok. Un poco más. El Baal Shem Tov empieza a desarrollar una serie de seguidores tan grande que la gente empieza a contar mucho sobre la vida del Baal Shem Tov. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar algunos de las... hay miles y miles de historias, cuentos, leyendas sobre el Baal Shem Tov y su enseñanza. Y tienen que usar micrófono. It's incredible. Okay. Muchas enseñanzas del Baal Shem Tov que él lo hace a través de cuentos. Primero que vamos a decir, y específicamente la interacción entre el judío y la naturaleza. ¿Ya? Uno de los cuentos favoritos míos del Baal Shem Tov es, pero algunos de ellos son el Baal Shem Tov viajando y actuando de ciertas maneras. Se desarrolla que el Baal Shem Tov tomaba ciertos viajes. En el medio de la noche se despertaba y le anunciaba al Bala Gala, al que manejaba la carroza de él, que tenía que salir de pronto, en el medio de la noche, con caballo, a través del bosque, a buscar ciertas cosas. Y muchas de estas leyendas se forman alrededor de eso, rescate espiritual. Y una de las más famosas es el Baal Shem Tov en el medio de la noche despierta al tipo que maneja la carroza, le dice: tenemos que salir de emergencia a cierto pueblo. Cuando andan, le dice: apúrate, empuja a los caballos para que vayan más rápido, estamos apurados para llegar a este lugar. Empiezan a viajar, se pasa la noche, cuando ya empieza a salir el sol, están ya en las afueras de ese pueblo, están saliendo del bosque. Ahora tienes que entender que en esos días era peligroso viajar a través de los bosques. Cuando alguien iba a salir de noche, no es como andar en automóvil. La gente robaban, te atacaban, una cosa terrible. Entonces, saliendo en el medio de la noche, en el medio del invierno, a salir a ese pueblo, cuando están saliendo del bosque, le dice: para la carroza. El hombre para, el Rebbe se baja, va ahí a una fuente, toma agua,
Y le dice, ok, podemos regresar a la casa. Y sí, ya se molesta el chofer y le dice, ¿por qué, rabino? ¿Por qué me traíste hasta aquí? Entonces Baal Shem Tov dice, mira lo que pasó. En el medio de la noche, yo oí los llantos de este pozo. Este pozo estaba llorando porque estaba triste. El pozo estaba llorando porque estaba triste. Porque este pozo fue creado porque Hashem sabía, y este pozo sabía, que algún día iba a pasar por aquí un judío y iba a tener mucha sed porque había estado viajando por este bosque. Y con esa sed él iba a hacer una brajá, iba a hacer una bendición. Y cuando este judío llegó a este pozo, tenía tanta sed que se le olvidó hacer la bendición. Entonces este pozo se puso muy triste porque no pudo completar lo que él fue creado a hacer. Entonces se puso a llorarle a Hashem, el pozo, y yo no quería que él esté triste. Entonces yo viajé hasta aquí para tomar agua de ese pozo y hacer una bendición para que el pozo pueda descansar. Y hay muchísimas versiones de esta historia y siempre son más o menos la misma cosa. Algo ocurre para que un judío haga una brajá en ese lugar, o para que la pared de ese lugar vea a este judío haciendo esa mitzvah. Entonces, parte de las enseñanzas de que vienen a través del Baal Shem Tov son simples cuentos, pero esos cuentos son para recalcar la importancia de una simple persona haciendo una mitzvah y la forma que puede transformar al mundo haciendo esa mitzvah. ¿Se entiende? Ahora, hay otras enseñanzas del Baal Shem Tov que son a través de increíbles largos cuentos de personas que fueron secuestradas y entonces al final fueron reveladas, y las salvaciones y todo tipo de historias que solamente él tenía las visiones de estas cosas que habían ocurrido. Y siempre al final, todos los cuentos que hacía el Baal Shem Tov terminaban con una simple lección. Y esa simple lección es una idea originalmente de la Rizal, pero que el Baal Shem Tov lo vuelve muy popular. Y eso es Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit. ¿Qué es lo que es Hashgacha Pratit? La idea de que, y esto viene también por Chaim Vital, a través de Chaim Vital, pero el Baal Shem Tov lo hace sumamente importante. Hashgacha Pratit es, entonces ya se entendió, la primera es un grupo de historias que viene el poder de la mitzvah de un individuo, de una sola mitzvah, en un solo lugar de un individuo, y la importancia de cada judío en hacer esa mitzvah. La segunda es Hashgacha Pratit, que Dios tiene un plan para cada persona, y todo lo que ocurre, altos y bajos, pobreza y sufrimiento y todas las cosas que van en estas historias, al final Dios lo salva. Entonces Dios tiene un plan individual para cada persona y va salvándolos. Y a veces las cosas ocurren sin que nadie las reconozca. Pero el Baal Shem Tov sí tenía el poder, de acuerdo con el Baal Shem Tov, de reconocerlo. Entonces él podía revelar cosas que estaban ocurriendo, de acuerdo con las leyendas del Baal Shem Tov. Él podía revelar cosas que estaban ocurriendo en el otro lado del mundo y no tenía CNN. Entonces podía ver lo que estaba ocurriendo en las otras partes del mundo, y él revelaba estas cosas que estaban ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces de pronto tienes una historia del Baal Shem Tov que él vio cómo se ocurrió un joven que era huérfano, que de pronto tuvo un bar mitzvah, y cómo Hakadosh Baruj Hu ayudó a este huérfano a celebrar su bar mitzvah. Y nadie más lo vio, nadie más lo reconoció, pero el Baal Shem Tov parece que tenía una antena especial, y él con esa antena especial podía revelar esto. Entonces tienes un grupo de historias que tienen basado en la importancia de cada mitzvah, la importancia de cada judío, siendo rico, siendo pobre,
teniendo estudio de Torah o no teniendo estudio de Torah, se vuelve extremadamente popular ese movimiento. Lo otro es, no se preocupen. El mensaje de Ashkaha Pratit, específicamente del Baal Shem Tov, es, no se preocupen, ustedes tienen pobreza, pero está todo en las manos de Hashem. Y Él te está cuidando. Entonces, imagínense, gente que están pasando hambre, que no tienen nada, esto es muy popular. El próxima historia que le voy a hacer es una de las más populares del Baal Shem Tov. Y yo todos los años lo oigo y hay dos versiones. Dos versiones. Y los dos son de los más bonitos. ¿Bien? Todos los años alrededor del Rosh Hashanah, los movimientos hasídicos cuentan esta historia del Baal Shem Tov. ¿Cuál es la historia? De acuerdo con el Baal Shem Tov, él estaba en una sinagoga. No sabemos el año, no sabemos el lugar, no sabemos si verdaderamente ocurrió. Pero de acuerdo con el Baal Shem Tov, él estaba en una sinagoga, a donde toda la gente que iban a esa sinagoga tenían dinero, y como ellos tenían dinero, los rabinos que estudiaban Torah, que eran muy eruditos en Halajá y Talmud, iban todos a esa sinagoga. Entonces era una sinagoga de intelectuales, de acuerdo con Baal Shem Tov, de intelectuales y de gente de dinero. ¿A quién le está contando la historia? A la gente pobre. Entonces, ¿se entiende lo que él está haciendo? Entonces, de pronto, en esa sinagoga era Rosh Hashanah, o a veces de cierto, con ciertas versiones era Yom Kippur, y había un niño que era un huérfano y cuidaba ovejas. Entonces ese niño pobre se acordó que era Yom Kippur y fue a la sinagoga, entró a esa sinagoga en Yom Kippur y oyó a todos los grandes rabinos orando, a todos los grandes rabinos orando, a todo el mundo abriendo el Mahzor y orando, toda la gente rica allí orando, y entra este pobre niño de trabajo a esa sinagoga, y en la primera versión, ¿cómo se dice un whistle? Chifla. Chifló. Entró a la sinagoga y se dio cuenta que todo el mundo estaba orando y él no sabía ni leer ni escribir. Entonces entra a la sinagoga y dice, cuando yo quiero llamarle la atención a los animales que yo estoy criando, yo chiflo. Entonces yo quiero llamarle la atención a Hashem. Esa es la única forma que yo sé comunicarme. Chiflo. Y los rabinos querían, ¿cómo vas a entrar a la sinagoga? Por cierto, es prohibido por la ley entrar a una sinagoga y chiflar. Directamente en el Shulchan Aruch dice que no se puede. Entonces, entró y violó la ley. Entonces, el Baal Shem Tov le dijo a ellos, no deberían de castigar a este joven, porque ustedes han estado orando por horas y no han llegado, las puertas del cielo, yo no sé cómo el Baal Shem Tov lo sabía, pero las puertas del cielo no se han abierto, y cuando este niño chifló, se abrieron las puertas del cielo porque lo hizo con tanta buena cabana. Hay otra historia, por cierto. La segunda versión de esta historia es que el niño había ido, pero la primera más vieja. El niño había ido a cuando empezó, pudo estudiar un poco, pero luego tuvo que irse a trabajar. Entonces nada más sabía las letras del Aleph Bet. Entonces cuando entra a la sinagoga y recoge el Mahzor, no sabe leer, pero por lo menos sabe las letras. Y oye a todos los grandes rabinos haciendo esta oración. Entonces cogió y empezó a recitar el Aleph Bet del Mahzor. Y dentro de él, el Baal Shem Tov parece que tenía el radar, sabía lo que era la oración. Entonces, dentro de él, estoy diciendo esto a propósito, porque ahora cuando estudiamos la enseñanza del Maggid de Mezrich, van a ver cómo él lo lleva más lejos todavía. Yo tengo un método a la locura mía. Entonces, Baal Shem Tov parece que tenía el don de saber lo que estaba dentro del corazón de este niño, y él dice que este niño le oró a Dios y le dijo, mira, yo no sé cómo leer ni escribir, yo no sé cómo componer
cómo hacer estas oraciones, coge tú las letras que yo te estoy leyendo y compone tú las oraciones. Y entonces el Baal Shem Tov dice que cuando él dijo el Aleph Bet, las puertas del cielo se abrieron. Entonces hay una serie, estos son dos ejemplos, hay una serie de historias del Baal Shem Tov que son, la intención de esa historia es que el judaísmo intelectual, que es solamente intelectual, que le da mucho poder a los rabinos, no es la única manera de conectarse a Hashem. No es solamente estudiar halajá, no es solamente estudiar Talmud, no es solamente estudiar estas cosas, sino crear una conexión de Deveikut con Hashem, de emocionalmente conectarse con Hashem, es una de las maneras más poderosas para crear esta conexión. ¿Eh? Entonces, por cierto, déjame mencionar que uno de los grandes maestros de Hasidismo, Reb Shlomo de Radomsk, decía que si uno no cree, voy a decirlo de esta manera, si crees todas las historias, todos los cuentos del Baal Shem Tov, eres un apicores. No eres una persona religiosa, eres un hereje. Y si no crees que él pudo hacer esos milagros, eres un hereje. Una palabra, en todas las historias del Baal Shem Tov, él crea tantos milagros y tiene tantas visiones de ver las cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo en formas escondidas. El Rebbe, un Hasidic Rebbe de Radomsk en Polonia, siglos después, dice que si no crees que el Rebbe podía hacer eso, eres un hereje. Y si crees que él los hizo todo, eres un hereje. Porque simplemente ningún hombre tiene ese poder. O ningún hombre tiene ese poder y lo puede ejercer. ¿Ya? ¿Tiene idea? Entonces, muchas de las enseñanzas del Baal Shem Tov son en forma popular de coger el poder del estudio de Torah formal y informalizarlo. Ese movimiento se vuelve extremadamente prosélite, el movimiento hasídico, y ya explicamos anteriormente que porque ese movimiento se vuelve tan proselitista, el Vilna Gaon, el Gaón de Vilna, los excomunica 2 veces. Y es absolutamente contrario al movimiento hasídico. Y una de las razones que el Gaón de Vilna se vuelve contrario al movimiento hasídico es por la concentración del Baal Shem Tov en lo que se llama el Baal Shem y el Tzadik. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Y el Magid de Mezrich, que toma el segundo, cuando el Baal Shem Tov se muere, él toma el control del movimiento, de todos los movimientos hasídicos, porque él es el fundador. Y viene el Baal Shem Tov, entonces viene el Magid de Mezrich, y entonces del Magid de Mezrich él tiene estudiantes, y esos van formando las diferentes escuelas hasídicas. ¿Entienden la idea? Ok. Entonces, en las enseñanzas del Baal Shem Tov, no estamos hablando de un movimiento. Por primera vez empieza a formarse que esta concentración no es solamente de las enseñanzas del Baal Shem Tov, sino el Baal Shem Tov es tan importante en el movimiento como sus enseñanzas. Entonces la gente se conecta tan profundamente con el Baal Shem Tov, los seguidores del Baal Shem Tov, que ya no es tanto lo que él está enseñando, sino él es la personificación de lo que él está enseñando. Y por primera vez el Rebbe, el maestro, se vuelve, y esto se vuelve en el hasidismo extremadamente importante. Y déjeme mencionar que el Baal Shem Tov nunca escribió ningún libro, y los libros que salen con las enseñanzas del Baal Shem Tov vienen del Magid de Mezrich. ¿Ya? Y el Magid de Mezrich escribe un libro que se llama el Noam Elimelech, y en el Noam Elimelech
él explica las enseñanzas del Baal Shem Tov. Entonces, como él es directamente el estudiante del Baal Shem Tov, tenemos que creer, y porque el Vilna Gaon lo puso en excomunicación, tenemos que creer que habían razones por ponerlo en excomunicación. Pero estas son las enseñanzas del movimiento hasídico y fundan la base del movimiento hasídico. Y eso es que hay ciertas personas que vienen al mundo que le vencen al pecado, o nacen sin pecado, nacen sin Yetzer Hara, y le ganan tan profundamente al Yetzer Hara que la única razón que vinieron a este mundo es para guiar a los demás. Entonces el Rebbe Tzadik se vuelve la única forma que una persona común puede perfeccionarse, puede acercarse a Hashem, de acuerdo con el Baal Shem Tov, de acuerdo con el Noam Elimelech. I read it. De acuerdo con Noam Elimelech, dice que la única forma de perfeccionarse es a través de una conexión a un tzadik. Y es interesante porque el Noam Elimelech usa una línea sola del Talmud, y ustedes pueden decidir cómo lo van a aplicar. Pero el Noam Elimelech dice que en la Gemara, en el Talmud, en Ketubot, la página es 111, en la segunda parte de la página, dice que una persona que sirve como un ayudante a un rabino, cuando sirve como un ayudante a un rabino, es como si estuviera sirviendo a Dios. Entonces, cuando él asiste, dice la Gemara en Ketubot, dice que cuando una persona asiste a un rabino en su causa de enseñar Torah, se vuelve él como un sirviente de Hashem. El Noam Elimelech dice que eso prueba que la forma que uno se vuelve un sirviente de Hashem es siguiendo a los rabinos, haciendo todo lo que el rabino le mande a uno. Y entonces la conexión, la forma de perfeccionarse, no es como estudiamos en el movimiento sefaradita, de lo que se vuelve luego musar, en la idea de que uno va estudiando y perfeccionándose a uno mismo, sino la forma hasídica de perfeccionarse a uno mismo es conectarse emocionalmente a un tzadik, a un rebbe. Ese tzadik rebbe, como es tan puro y no tiene un Yetzer Hara, sirve como un puente entre el cielo y la tierra. Entonces el rebbe tzadik tiene el poder de, cuando uno va al rebbe tzadik, le puede confesar sus pecados. Él no tiene el poder de perdonarlo por sus pecados, pero tiene el poder de guiarte cuál mitzvah hacer para arreglar ese pecado, y él puede intervenir entre tú y Dios, y entonces él puede hacer ciertas oraciones. Y el tzadik también tiene el poder del movimiento hasídico. El tzadik también tiene el poder de saber cómo guiarte. Entonces, si quieres ir a empezar un negocio, por cierto, ustedes me perdonan, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy tratando de enseñar lo que es la base del movimiento hasídico. El movimiento hasídico cree que cuando una persona va a comenzar, por ejemplo, un negocio, va a empezar un negocio nuevo, que no debería de simplemente empezar el negocio, sino debería de consultar con su rabino. Debería de ir al rebbe y decirle al rebbe, no su rabino, al rebbe, no un rabino regular, no vengan a ver al rabino Viña, por favor, porque yo no sé nada de negocio. Entonces, pero si quieren donar algo del negocio, eso. Entonces, ok, el punto es que el rebbe supuestamente tiene cierta visión y habilidad de aconsejarte si deberías de entrar a ese negocio o no. Entonces, hoy en día todavía, los grandes los rebbes de Hasidus reciben cartas de todas partes del mundo. Personas que quieren comenzar un negocio y le escriben una carta a ese rebbe y le preguntan al rebbe, ¿debería de hacerlo o no hacerlo? Y el rebbe supuestamente, con un instrumento, un don profético que se llama Ruach HaKodesh,
en un momento defino lo que quiere decir Ruach HaKodesh, supuestamente él puede decirte si debería decirlo o no. Y en el mundo hasídico esto se vuelve bien grande, porque empiezan a contar todos los grandes milagros porque le hice caso al Rebbe que me ocurrieron. Muy común. Ahora, Ruach HaKodesh, desde el punto de vista de Hasidus, y esto seguramente es basado en las enseñanzas de Baal Shem Tov, Ruach HaKodesh supuestamente está relacionado a son dos conceptos que van juntos. Uno se llama Ruach HaKodesh y la misma cosa le ponen Das Torah, pero es lo mismo. Y esto entra al mundo judío a través del movimiento hasídico. Y desde el punto de vista del Gaón de Vilna y de todos los Misnagdim que eran contrarios al movimiento hasídico, verdaderamente viene de Shabbatai Tzvi, que quedaron rasgos de Shabbatai Tzvi, de la enseñanza de Shabbatai Tzvi, que entraron al movimiento hasídico, porque eso era un movimiento muy popular. Y está terminándose ahora el movimiento de Shabbatai Tzvi, y ahora de pronto empieza el movimiento hasídico. ¿Y cuál es esta enseñanza? De que hay ciertas personas que o nacen siendo tzadik, nacen siendo puro, y no tienen Yetzer Hara, y han venido a este mundo para crear un deveikut, una conexión profunda, extática, entre él, ese maestro, y sus estudiantes. ¿Ya? Y la única forma que estos estudiantes se pueden perfeccionar es a través de conectarse emocionalmente. No estamos hablando solamente intelectualmente, estamos hablando de emocionalmente. En otra palabra, si el Rebbe tiene un problema, nosotros tenemos un problema. ¿Se entiende? Emocionalmente, no solamente que estamos entendiendo las enseñanzas del rabino, pero sino emocionalmente estamos conectados con él, y él sabe lo que nosotros estamos sintiendo por esa conexión tan profunda dentro de las enseñanzas del movimiento hasídico. Y entonces lo lleva un poco más lejos todavía. Entonces el movimiento hasídico dice que el Rebbe tiene el don del Ruach HaKodesh o Das Torah. ¿Cuál es el Ruach HaKodesh? Que una persona que estudia tanta Torah y como no tiene Yetzer Hara, recibe como un don profético. Y entonces él puede predecir o decirles cosas que el intelecto no entiende, pero que él proféticamente sabe. Y hay grandes historias de los maestros hasídicos pasando por revelando cosas que nadie podría saber sino a través de un don profético que ellos reciben. También entonces está relacionado lo que se llama Das Torah, y este movimiento básicamente dice, y ahora esto se ha popularizado no solamente en el mundo hasídico, sino se ha pasado al mundo de los Misnagdim, de los ultraortodoxos Haredi. Y eso es que hay ciertos maestros que estudian tanta Torah que entienden lo que Hashem verdaderamente desea para el mundo. Entonces los rebbes del movimiento hasídico constantemente escriben cartas o anuncian sus ideas. Por ejemplo, ellos pueden decidir y conectar por cuál uno debería de votar. Por ejemplo, en las elecciones siempre los maestros hasídicos deciden: voten por Netanyahu, o voten por este, o voten por lo otro. En Israel ellos hacen anuncios y ellos deciden por quién tú vas a votar. Y si eres verdaderamente un seguidor de ese Rebbe, no usas tu intelecto para decidir a quién tú vas a votar, sino sigue lo que el Rebbe dice. You know it. Yeah? Vicentes. Sí. Y esto es el movimiento, esto es la idea de Das Torah y de Ruach HaKodesh. ¿Ya? Y no solamente en Israel, también se ve aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Rebbe de New Square, el Square Rebbe, recibió una visita hace años también, nunca se me olvida. Recibió una visita de Hillary Clinton y de Al Gore. Y cuando ellos se fueron, él anunció que se tenía que votar por Al Gore y por Hillary Clinton. ¿Ya? Y interesantemente, yo no sé si coincidentalmente, de pronto, Bill Clinton perdonó a ciertos hasidim que estaban en la cárcel. ¿Ya? Esto es muy interesante. Okay. El punto es que el movimiento hasídico, entonces, desde el principio,
se vuelve un movimiento extático, de oración extática, y no hay nadie que critique un movimiento de oración estática. ¿No deberíamos de orar con emoción? Claro que sí, claro que sí. Pero a la misma vez, entonces está enseñando que no es necesario estudiar Torah formal, sino lo que es importante es extáticamente conectarse con Hashem. Entonces, en el principio del movimiento hasídico, las sinagogas de los hasidim no eran lugares de estudio de Torah, no era un Beis Medrash, no era un Bet Midrash, era un lugar a donde la gente saltaban, brincaban, bailaban y cantaban durante oración. Y muchos de los maestros hasídicos, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo, muchos de los maestros hasídicos no predicaban sus enseñanzas, y específicamente uso la palabra predicar, no predicaban sus enseñanzas en las sinagogas, sino predicaban sus enseñanzas en las tabernas. Y los grandes seguidores del Maggid de Mezrich específicamente iban a las tabernas que atraían judíos, hombres trabajadores, y cuando esos hombres ya sabían más o menos ellos la hora, cuando los hombres terminaban de trabajar y se iban a la taberna, entonces ellos los esperaban en la taberna y les predicaban hasidismo, supuestamente enseñándole Torah, hasidismo, en la taberna. ¿Ya? Ok, y tiene sentido porque el Baal Shem Tov mismo, a donde fundó su movimiento, era en la taberna. Él era el dueño de la taberna. Bueno, porque en esos tiempos se usaba mucho reunirse ahí los hombres, ¿no? Se habla de un Abraham Lincoln, hacía pernotaba mucho en la taberna. Y sí, no, era algo normal. Era muy común. Pero lo interesante es que, pero entonces sabemos que los hombres que el movimiento no es un movimiento intelectual, sino es un movimiento emocional. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Ya? Ok. Y también muchas veces rechaza el intelectualismo, lo rechaza y dice no, lo que es importante es la conexión extática emocional. ¿Ya? Ahora, eso es como empieza el movimiento hasídico, pero luego, hoy en día, el movimiento hasídico ha cambiado y vamos a hablar sobre eso, pero en el principio el movimiento es completamente un movimiento que rechaza el estudio intelectual y promueve a través de cuentos la importancia de la vida diaria, la importancia de la interacción con la naturaleza, la importancia de la pobreza, la importancia del éxtasis religioso emocional. ¿Se entiende? Ok. Hay otro evento en la vida de el Baal Shem Tov que quiero mencionar porque lo encuentro interesante. Había otro, hablamos anteriormente de Shabbatai Tzvi. Había otro señor en Polonia que se llamaba Jacob Frank. Jacob Frank empezó un movimiento. Él se declaró el Mesías. Jacob Frank. ¿Otro más? No, nosotros hemos tenido cientos de Mesías falsos, incluso el famoso que fundó el movimiento cristiano. Pero el más famoso, el más reciente famoso, ¿sabe cuál es? No el Rabbi de Lubavitch, porque él no estoy seguro que él se declaró, los otros lo han declarado, que también es un Mesías falso. Pero el marxismo. Marx, también. Karl Marx. Es un movimiento mesiánico. Simplemente el marxismo está diciendo que sin Dios nosotros podemos crear una utopía, algo perfecto, una perfección. El mundo no va a tener guerra, la gente se va a ayudar uno a otro. Es un movimiento mesiánico, pero no religioso mesiánico, antirreligioso mesiánico, pero de todas maneras mesiánico. ¿Ya? Ok, anyways, el punto es que Jacob Frank, se declaró como un Mesías, pero el interés de él, parece que se le prendió el bombillo, la idea. Entonces, el interés de él era unir al judaísmo y al cristianismo. Buena idea, ¿no? Entonces, supuestamente, Shabbatai Tzvi, cuando fue forzado a convertirse al Islam, entonces
los seguidores que todavía, ahora la mayor parte de los judíos que habían seguido al Shabbatai Tzvi, se separaron de Shabbatai Tzvi cuando él se convirtió al Islam. Pero había todavía gente, y todavía existe, gente que seguían a Shabbatai Tzvi, que decían que la única razón que él se convirtió al Islam fue para convertir a los musulmanes. Entonces parece que se le prende el bombillo a Jacob Frank y dice, ok, yo puedo unir a los cristianos y a los judíos. Entonces él crea un movimiento que es muy similar al movimiento mesiánico cristiano de hoy en día, a donde tienes elementos de judaísmo y elementos de cristianismo. Y entonces lo que Jacob Frank hace, porque eso es lo que es Frank, esto es lo que esto es, el movimiento mesiánico que se está viendo en la red, es una copia de lo que hizo Jacob Frank, pero no le dan crédito, yo no sé por qué. Entonces, Jacob Frank básicamente cogió conceptos cristianos y los tradujo al hebreo. Entonces, en lugar de llamar a Jesús Jesus, o Jesús lo llama Yeshua. ¿Entiendes? Jacob Frank entonces coge conceptos judíos y los empieza a introducir a los cristianos. Entonces crea como un sincretismo entre ellos y empieza a traer cristianos. Entonces, pero en el movimiento de él, empieza a tratar de unir, crear sinagogas que tienen cristianos y tienen judíos orando juntos. Y entonces tiene un elemento de cristianismo y un elemento de judaísmo, y él es el Mesías. Entonces, Jacob Frank se volvió tan popular que el gobierno, él trajo una acusación contra el Talmud, porque sabía que los rabinos que estaban enseñando Torah verdadera se basaban en las enseñanzas de Torah Shebaal Peh, de la Torah oral. Entonces él quería pararlos de enseñar la Torah oral. Entonces él trajo una acusación contra el Talmud, como ya vimos anteriormente en la historia judía. Y en este caso, el gobierno de Polonia creó una corte. Los seguidores de Jacob Frank contra los seguidores del rabinismo. Y se presentaron 3 rabinos, se seleccionaron 3 rabinos que iban a presentar un caso contra los seguidores de Jacob Frank. Y esto era una disputa sobre el Talmud de nuevo. Después de una serie de disputaciones, la corte decidió que los judíos estaban correctos en seguir el Talmud, que era más auténtico, que era más judaísmo auténtico seguir el Talmud que no seguir el Talmud. Pero el veredicto era que el grupo que perdía tenía que rendirle culto y dejar atrás sus creencias y unirse al grupo que ganaba. Y uno de los rabinos que presenta en ese caso es el Baal Shem Tov. ¿Ya? Entonces ganaron el caso, y en lugar, los que seguían a Jacob Frank, en lugar de aceptar y rendirse al rabinato, dejaron el judaísmo por completo y se convirtieron en masa al cristianismo. Entonces, lo interesante del Baal Shem Tov, piensen quién es el Baal Shem Tov, porque aunque digo ciertas cosas que no estamos de acuerdo, era un tremendo maestro. O sea, lo que los otros, esta es la leyenda, que los otros rabinos dijeron, qué bueno que ellos se han ido, porque ahora no le pueden hacer más daño al pueblo judío, porque ellos estaban predicando y estaban llevándose a los judíos al cristianismo. Y el Baal Shem Tov dijo, yo estoy muy triste, aunque yo gané el caso, perdimos a estos judíos que se fueron al cristianismo. ¿Ya? Entonces ese fue el incidente de Jacob Frank, y también fue un movimiento de mesianismo falso que se formó durante este periodo de tiempo dentro de la comunidad judía, y el Baal Shem Tov fue el que ganó ese caso. ¿Ya? Ok. Sobre la actitud del Baal Shem Tov sobre el Yetzer Hara y el Yetzer HaTov.
esto viene de el Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich lo cuenta en nombre de su maestro, del Baal Shem Tov. ¿Cómo uno debería? La pregunta es, nosotros todos los seres humanos tenemos deseos buenos y tenemos deseos negativos. El Yetzer HaTov y el Yetzer Hara. ¿Cómo deberíamos de interactuar? Nosotros sabemos que deberíamos de seguir lo que el Yetzer HaTov nos dice. Pero la pregunta es, ¿cómo deberíamos de interactuar con el Yetzer Hara? ¿Ya? Entonces, los Mekubalim presentan la idea de que uno no puede matar al Yetzer Hara. Y se basa en una enseñanza del Talmud, a donde dice que cuando los rabinos trataron de vencerle al Yetzer Hara, el mundo no avanzó. Entonces, lo que uno debería de hacer es usar al Yetzer Hara, el deseo del mal, transformarlo para que lo guíe a uno a hacer las cosas correctas. El Baal Shem Tov lo cuenta de esta manera. El Baal Shem Tov dice que había un ladrón que se metió dentro de una casa a robar. ¿Ya? Y un hombre, que era un hombre muy débil, no tenía armas, no era un hombre muy débil, lo vio dentro de la casa cuando el ladrón entró. Y se echó a gritar. Gritó tan alto que asustó al Yetzer Hara, y el Yetzer Hara se fue de la casa. El ladrón, perdón. El ladrón se fue de la casa. ¿Ya? Entonces se asustó tanto, se puso a gritar tanto, que el ladrón se asustó y se fue de la casa, pero salió y se metió en la casa de otro. ¿Se entiende? Se metió en la casa de otro, siguió haciendo su cosa, el ladrón. Pues va a robar el ladrón. Por cierto, el Talmud en la Gemara en Brajot, hablando de los ladrones, habla de la oración del ladrón. ¿Ustedes saben lo que es la oración del ladrón? Es increíble, piénsenlo. Los ladrones cuando van a robar, ¿qué es lo que hacen? Le oran a Dios, ay Dios, ayúdame, que no me arresten. Entonces él va a robar y le pide a Dios que lo ayude. Interesante, los criminales también oran. ¿No han visto? Sí, yo he escuchado eso, sí. ¿Ya? Entonces, y es la verdad. ¿Ya? Cuando uno va a hacer algo malo, ojalá que no me cojan. Pero estás haciendo algo mal, puedes evitarte que te cojan si no haces la cosa mal, pero no estás orando de que ojalá que nadie se dé cuenta que yo hice esa cosa mala. Ok, anyways, entonces el ladrón coge y se mete en la casa de otro hombre, y ese hombre era súper fuerte. Entonces ese hombre agarró al ladrón y lo puso en la cárcel. Fuerte, ¿no? Entonces el Baal Shem Tov dice que el hombre débil espanta al Yetzer Hara, pero el hombre fuerte lo arresta. ¿Entiendes? Muy bonito, ¿verdad? ¿No? Los estudiantes del Baal Shem Tov, todos los maestros, todos los rabinos que él trajo, eran fundadores del movimiento hasídico, y el más grande, por cierto, le voy a dar la lista: Rav Yaakov Yosef de Polonoi, Rav Zev Wolf Kitzes de Mezebosh, Rav Yehiel Michel de Zlochov, que es uno de los grandes, el fundador, el próximo en la línea, líder de todos los rabinos, Dov Ber de Mezrich, que se llama el Maggid de Mezrich, Rav Pinchas de Koretz, Rav Nachum Twersky de Chernobyl. Chernobyl era un pueblo muy judío. Leib de Shpola, Abraham Kitov, que era el suegro de él, Rav Baruch de Mezhibosh, y Rav Meir Hagadol de Premislav. Todos son fundadores del movimiento hasídico. El próximo en línea que sigue el movimiento hasídico es el Maggid de Mezrich, ¿okay? Que se llama Dov Ber de Mezrich. Ese es el próximo rabino que es el líder del movimiento hasídico. En 1710 nació, y él, cuando el Rebbe se muere, él se vuelve el próximo seguidor, el próximo líder. El Maggid, por cierto, ahora vamos a entrar a lo que es un Maggid. Y entonces ya hablamos anteriormente de lo que es un Tzadik. Ahora ya esto existía antes en el mundo Ashkenaz, pero él lo lleva a otro nivel, el Maggid de Mezrich. Okay.
A veces a mí me acusan de ser racista, pero no soy. Yo tengo que decirle lo que está ocurriendo. No es prejuicio, pero le tengo que decir la realidad de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Había mucha pobreza en estas regiones a donde los Hasidim, no racista, es prejuiciado, ¿ya? Entonces, había mucha pobreza y mucha ignorancia en estos pueblos. Mucha gente no sabía cómo leer ni escribir. Había muy poco estudio de Torah. La gente no sabía la ley. Entonces, habían ciertos pueblos, y esto era muy común en el mundo Ashkenaz, y existe solamente en el mundo Ashkenaz, de esta región, a donde en esos pueblos, a donde estaban los judíos viviendo en pobreza total, estamos hablando del Magid de Mizrich. ¿Está viendo? El Magid de Mizrich. Dov Ber of Mizrich. ¿Ya? En Volnia, en esta sección, mucha gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, en estos pueblos se buscaba, y no había rabinos, entonces se buscaba quién es el que sabe por lo menos leer y escribir, el que sabe explicar la parashá, y se le daba a él el título de rabino. Entonces muchos de estos rabinos que estaban en estos pueblos no tenían ningún conocimiento, casi no sabían nada, no sabían ninguna ley. Entonces tienes rabinos reconocidos de ciertos pueblos, le llamaban, ahora se me olvida el nombre del título que le daban, Rav Umanheg. Le daban una carta que se llamaba Rav Umanheg, que quiere decir que es el rabino y el guía. Simplemente porque era el que más sabía, pero no era smijá, no era lloré como los rabinos de hoy en día tienen. No sabían suficiente alajá, pero por lo menos sabía más que nadie. Entonces él podía guiar, ¿ya? Y a veces sabían las oraciones de la sinagoga, sabían cómo, cuando se dice esta oración o cuando se dice la otra. Entonces, por lo menos era algo que daba alguna guianza. Entonces se forma 100 años, en 1600 empieza este movimiento de ciertos rabinos que eran los predicadores que andaban de lugar en lugar. Entonces estos predicadores que eran rabinos lo llamaban el Magid, y ellos andaban dando vueltas, y no todos ellos sabían mucho, pero sabían dar un buen sermón. Y hay muchísimos cuentos en Yiddish de un Magid que nada más tenía un solo sermón. Y cada vez que entonces iba de pueblo en pueblo, daba el mismo sermón, todas las semanas. Pero si se quedaba en un solo pueblo, la gente ya se cansaba porque ya vieron ese sermón. Entonces él siempre andaba de pueblo en pueblo ofreciendo el mismo sermón, pero eran sermones extáticos. Entonces estos predicadores, que se llamaban el Magid, llegaban al pueblo y alumbraban al pueblo porque eran visitantes desde lejos y la gente se asombraba. Entonces este predicador típico, entonces este predicador llegaba y en el Bet Midrash entraba toda la gente, todo el pueblo llegaba a oír al Magid. Y no necesariamente luego el Magid de Mizrich se vuelve el sumo Magid, el Magid de todos los Magids, ¿ya? Pero entonces predicaban entonces Torah extática, emocional, como un buen sermón, y daban musar. Y esto muchos de ellos se concentraban en: ustedes no sirven, ustedes están en pobreza porque ustedes están en pecado. Ese era el trabajo del Magid. Dar musar, estamos hablando de 100 años de musar, dar musar, correcciones, y motivar a la gente para que hagan teshuvah, para que se vuelvan más religiosos. Y si eres religioso, vuélvete más religioso, ¿ya? Y si tú eres religioso, no has hecho la mitzvah de convencer a los demás que sean religiosos. Entonces siempre estaban predicando de esa manera y cogían enseñanzas de la Torah, de la parashá, y lo aplicaban en esa forma. Y andaban ambulando de lugar en lugar, y había un círculo de estos Magids que andaban en eso. Ahora el Magid de Mizrich lo lleva al próximo nivel. ¿Y cuál es la enseñanza del Magid de Mizrich? Primeramente, establecer la relación entre el Rebbe y los Hasidim y sus Talmidim, sus estudiantes. Entonces, extáticamente conectar no solamente a la gente común a Dios, sino conectarlos
también al maestro. Y entonces él predicaba usando el mismo estilo de los predicadores que castigaban a la gente. Él usó el mismo estilo para motivar a la gente. Entonces, no le hagan caso a todos estos predicadores. Esto es lo típico del Maggid de Mezrich. No le hagan caso a todos estos predicadores que dicen que ustedes no sirven. El mundo entero cuenta. Aunque ustedes fallen, por lo menos dijeron una braja. Aunque ustedes estén haciendo mal, por lo menos hicieron algo bien. Una mitzvah, el mundo entero cambió. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Porque un hombre pobre que eres ignorante hizo una mitzvah, el mundo entero existe. Entonces todo su estilo de predicación era, en vez de vayas a hacer teshuvah, es tú tienes gran valor. Ahora eso es lindísimo, eso es muy importante, ¿ya? Tú tienes gran valor, los ojos de Hashem están sobre ti, tu vida tiene significado, y todos los pocos mitzvot que tú haces son los que afectan al mundo entero, ¿ya? Mezcla entonces estas prédicas con las ideas hasídicas del Baal Shem Tov y tiene tremendo éxito y se vuelve extremadamente popular el movimiento hasídico. Durante el periodo del Maggid de Mezrich, cinco veces crece el movimiento hasídico por el estilo del Maggid de Mezrich. Ahora déjeme contarle uno de los más famosos prédicas del Maggid de Mezrich. Yeah. Esta es una de las más famosas historias de la vida del Maggid de Mezrich. Cuando nacen los hijos del Maggid de Mezrich, segundo hijo del Maggid de Mezrich, ellos eran muy pobres. Por cierto, todos estos rabinos, el movimiento hasídico era extremadamente pobre. Extremadamente pobre. Y lo interesante es que ya en la segunda generación, estos movimientos de gente pobre, ya empiezan ellos a adorar tanto al Rebbe, que para enseñarle su amor al Rebbe, esta gente pobre empiezan a traerle grandes regalos a los Rebbes. Entonces el Rebbe se vuelve como un príncipe entre el pueblo. Eso es lo que el movimiento hasídico empieza a enseñar. Entonces tienes grandes Rebbeim viviendo en lujo. Cuando empezaron eran pobres, pero viviendo en lujo en la segunda y tercera generación de los Rebbes de los Hasidim pobres le mandaban dinero a los Rebbes, ¿ya? Para que ellos tengan cierto lujo, porque por lo menos a través de esa riqueza que fue un poco de este, un poco del otro y un poco del otro, ellos pueden vivir un poco de lujo a través del lujo de él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Muy similar, por cierto. Hay movimientos cristianos que promueven que el pastor debería de tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo consideran que él es como un príncipe de Hashem, un príncipe de Dios. Entonces le dan lujo, porque entonces ellos viven a través del lujo del pastor. Yo no sé por qué ustedes no lo hacen para mí. Ok, entonces la historia es pronto. La historia es. Mira, eso es real. Por ejemplo, estoy jugando, por cierto. Por favor. No, es real. Y yo soy mi amigo ese pastor, de una que está ahí en Broadway. Oh, sí. Ahora a Ben Paz ya le regalaron Mercedes-Benz hace 2 años. Un Mercedes-Benz. Sí, ahora Mercedes hace 2 años. Wow. Ahora él se lo regaló a uno de los de su grupo pastoral que lo ayudan. Entonces ya le regalaron ahora otro vehículo. Sí. Pero vehículo de lujo. Sí. Él tiene una casa muy linda. Vivo cerca. De verdad. Yo vivo cerca. Yo conozco, me trato muy bien así, porque me manejo bien. A él les regalan todas esas cosas. Hay un Rebbe que no lo voy a nombrar ahora. Hay un Rebbe en Israel que cuando la gente van a verlo, el lugar es tan de lujo que lo que dicen que está lleno el lugar de oro. Oro. ¿Por qué? Porque los Hasidim quieren darse el lujo de que nuestro Rebbe está rodeado por oro. Muy común. Ok, anyways. Pero esta es ahora eso lo menciono porque irónicamente se va a basar en lo próximo que le voy a contar.
Esto es lo más famoso del Maggid de Mezrich. Cuando el segundo niño nace, eran tan pobres que no tenían para comer. No tenían comida para comer. Y la mujer de él estaba tan molesta por la pobreza que el rabino le estaba causando a esa mujer, que se puso a recriminar todas las cosas que le faltaban. Porque no tenía comer, no tenía comida. ¿Entiendes? No tenía comida. Entonces él salió afuera y estaba tan molesto, el Maggid de Mezrich, que echó maldiciones al aire. El Maggid de Mezrich. Y vuelve a entrar y la mujer vuelve a empezar. Con todas las cosas terribles que estaban ocurriendo. No tenía nada. No había nada de comer. Entonces sale afuera y echa otra maldición. Y entonces el Maggid de Mezrich cuenta, él, que oyó una voz que sale del cielo y le dice: por las maldiciones tan grandes que has echado al pueblo judío, a mi pueblo, no tienes parte en el próximo mundo, no tienes parte en Olam Haba. Vas a ser excomunicado del próximo mundo, dice el Maggid de Mezrich. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Qué es lo que hace una persona cuando oye eso? Dice, well, perdóname Dios, I take it back, right? No, ¿sabes lo que dice el Maggid de Mezrich? Gracias a Dios. Qué bueno que me has excomunicado del próximo mundo. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo haga los mitzvot, no lo hago para ganarme el próximo mundo, lo hago porque yo soy tu sirviente. Entonces dice que resonó otro bat call, otra voz del cielo, que nada más lo oyen los rabbis. Usted oye voces. No, a veces yo oigo voces, pero las pastillas que me estoy tomando me evitaron. No. Anyways, entonces dice que sonó otra voz y entonces dice, el Maggid de Mezrich se volvió a ganar su porción en el próximo. Entonces él usaba esto para enseñar que uno debería de hacer todos los mitzvot sin idea de tratar de ganarse el próximo mundo. ¿Ya? El fundador entonces, el Baal Shem Tov, cuenta. Por cierto, déjame explicar cómo se conecta el Maggid de Mezrich con el Baal Shem Tov. El Maggid de Mezrich era extremadamente pobre, como ya conté. Y por cierto, todas estas personas que eran Maggid, que se llamaban Maggid, eran extremadamente pobres. Iban a todos los pueblos y lo que se ganaban era alguna donación que alguien le daba. ¿Ya? Entonces, por eso parece que tenían mucho deseo de estar haciendo. Además de eso, el Maggid de Mezrich tenía muchas enfermedades y no tenía suficiente dinero para ir a un doctor. Entonces alguien le dijo, ¿por qué no vas a ver al Baal Shem Tov? Porque el Baal Shem Tov tiene remedios y te puede curar a través de los milagros. Entonces el Maggid de Mezrich llega allí y el Rebbe sabiendo que él era un Maggid, le dice, explícame esta porción de le da un libro y le dice, explícame esta porción. Entonces el Maggid empieza a explicar. Por cierto, el Maggid es el que lo cuenta. Y el Rebbe le dice, tú no entiendes de nada de lo que dice este libro, quédate conmigo para estudiar. Entonces se quedó con él. Y el Maggid, para ser puro, había practicado muchos días de ayuno durante la semana. Esto está, por cierto, en el Noam Elimelech del Maggid de Mezrich. Él había practicado un ascetismo que se hacía separado del mundo y ayunaba por muchos días de la semana. Y entonces el Baal Shem Tov le dijo que era un pecado ayunar tanto. Y lo que él debería de hacer es comer mucho para hacer muchos brachot. Entonces el Baal Shem Tov le salva la vida al Maggid de Mezrich dándole comer, simplemente dándole comer. Entonces el Baal Shem Tov mencionó que el Maggid de Mezrich era una menorá de oro, por cierto. Esa es la señal de que es Hanukkah. Ok, entonces que él era una menorá de oro, pero que le faltaba el fuego. Entonces el Baal Shem Tov le dio el fuego. ¿Yeah? Okay. Durante la vida del Maggid de Mezrich fue cuando el Gaón de Vilna excomunicó al movimiento hasídico por su crecimiento y por la prédica del
por el proselitismo y por la prédica de las enseñanzas de la pureza del tzadik y la conexión. La única perfección que una persona común puede tener es a través del tzadik. ¿Ya? Entonces, el Gaón de Vilna tenía miedo. Ya visitamos, ya vimos que existe el movimiento de Shabbatai Tzvi, el movimiento de Jacob Frank. Ahora tenemos otro movimiento popular que es completamente prosélite, que está ahora también promoviendo el seguimiento ciego de ciertos rabinos. Entonces, por eso hizo el Gema. Pero interesantemente, Reb Dov Ber de Mezrich simplemente ignoró la excomunicación de Shneur Zalman de la excomunicación del Vilna Gaon y simplemente sigue trabajando. Déjenme mencionarle que cuando uno empieza a estudiar el mundo hasídico, entonces ves que la actitud del Maggid de Mezrich, ignorando lo que el resto de la comunidad judía dice, es exactamente lo que hoy en día hace el movimiento hasídico. El movimiento hasídico no le importa si el Rabbanut le gusta o no le gusta. No le importa si los judíos ortodoxos le guste o no le guste. Simplemente hace lo que ellos creen que deberían de hacer. Ellos van a comunidades, el movimiento Chabad va a comunidades, abre una sinagoga. Si a las demás sinagogas no les gusta, ellos siguen. No le importa. Ellos van y atraen personas, lo sacan de las otras sinagogas, se lo llevan. Ellos no les importa si le guste o no le guste a los movimientos. En el mundo de las conversiones. Muy interesante. Por ejemplo, he oído que es muy difícil en Sudamérica recibir una conversión ortodoxa. Pero el movimiento hasídico constantemente hace conversiones. Aunque no sean aprobadas por el Rabbanut, ellos hacen. Porque a ellos no les importa. Si el Rabbanut aprueba o no aprueba, ellos siguen haciendo conversiones. Ahora, por cierto, eso fácilmente los abre a la crítica. Pero a la misma vez, si uno cree que uno está haciendo lo correcto, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? Encuentro interesante, ¿no? ¿Ya? ¿Todo bien? Ese libro, el Noam Elimelech, entonces habla mucho de esta idea del Rebbe Tzaddik. El grupo, por cierto, luego el grupo de Kotsk, el grupo de los hasidismos de Kotsk, del Rebbe Menachem Mendel de Kotsk, se separa y rechaza completamente las enseñanzas de la pureza del Rebbe, de la santidad del Rebbe, y dice no, que el Rebbe es una persona común que tiene fallos también. ¿Ya? Y el Rebbe simplemente lo que está aquí para inspirarnos, enseñarnos Torah. No quiere decir que nosotros vamos a tener una conexión profunda a través de... Y los Pshija, los Hasidim de Pshija y de Kotsk se separan de esta idea. Pero el Maggid de Mezrich completamente es la forma de enseñarlo. Los seguidores del Maggid de Mezrich, entonces salen del Maggid de Mezrich los estudiantes de él. Cada uno de ellos se vuelve fundador de un movimiento hasídico. Y cada uno de ellos es mensajero, un shliach del Maggid de Mezrich. Entonces ahora de pronto el Maggid de Mezrich recibe la bendición para continuar el trabajo del Baal Shem Tov. Él forma un movimiento que se llama el movimiento hasídico. Él le dice que es hasidismo, porque entonces la gente que siguen a él se van a volver hasidei, se van a volver correctos y píos, ¿ya? Y entonces él atrae estudiantes y encabeza de estos estudiantes que ellos sean mensajeros de él a ciertas regiones. Y como estos estudiantes venían de esas regiones, entonces él los vuelve los líderes de esas regiones para que ellos hagan outreach, para que vayan a convencer a la gente de esas regiones a que sigan al movimiento hasídico. ¿Ya? ¿Cuáles son? Zusha, Reb Zusha, muy famoso, de Hanipoli. Levi Yitzchak de Bardichev, que se vuelve uno de los grandes maestros del hasidismo. Shneur Zalman de Liadi y otros que se vuelven fundadores de diferentes ramas del hasidismo. ¿Ya? Entonces todo viene, tienes el Baal Shem Tov, tienes el Maggid de Mezrich y entonces tienes múltiples rabinos, estudiantes de el Maggid de Mezrich, y cada uno de ellos
funda una escuela diferente de filosofía hasídica. Todo basado en las enseñanzas del Baal Shem Tov y del Maggid de Mezrich. El fundador, por cierto, que hoy en día es muy popular, el movimiento que era el más pequeño de el estudiante del Maggid de Mezrich, era Shneur Zalman de Liadi, el fundador del movimiento Lubavitch. Entonces, y eso se vuelve Chabad Hasidism. Entre todos estos maestros, el que era menos reconocido, empoderado, era el Shneur Zalman de Liadi. Y la razón es porque las enseñanzas de Shneur Zalman de Liadi supuestamente eran más intelectual que extáticas. Entonces él usa algunas de las enseñanzas de la Rizal, concentrándose en el árbol de los sefirot, en los tres ramas más importantes, las tres sefirot más altos, no más importantes, las más altos del árbol cabalístico de los sefirot, se llaman Bina y Dat, y eso se vuelve Chabad. Y él escribe un libro que se llama El Tanya, y vamos a entrar a la vida de estos señores un poco más tarde. Hay una pregunta, yo sé, el estudiante, digamos, del Maggid de Mezrich, usted ve que ahora mismo que fue el que fundó el movimiento Babi, ¿cuál fue el más joven? ¿El más joven fue? Era el más joven y menos reconocido en el ahora principio. sí. Menos reconocido en el principio. Ahora, hoy en día, el Rebbe de Lubavitch, que murió hace 15 años, lo volvió más popular. Pero en los otros movimientos eran mucho más grandes en Europa que el movimiento de Lubavitch. Lo que pasó fue que ellos pudieron sobrevivir más los campos de concentración y los ataques nazis, y entonces cuando vinieron a los Estados Unidos se volvieron extremadamente prosélites, y eso hizo crecer al movimiento Chabad. Y todavía se ve en la red, el movimiento Chabad es extremadamente prosélite, en Israel es extremadamente prosélite, van a todas las bases del ejército, van a todas las escuelas, los Estados Unidos están constantemente, y todo esto es basado en la filosofía del Maggid de Mezrich de proselitismo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y se mezcla aquí las enseñanzas de Baal Shem Tov, que lo que cuenta es una sola mitzvah. Una sola mitzvah. La mitzvah que estás haciendo en ese mismo momento. ¿Se entiende? Entonces, la persona no tiene que estudiar Torah, no tiene que ser una persona que estudia Torah, que tiene conocimiento, sino simplemente la mitzvah de una persona simple tiene gran poder, y de pronto el hasidismo revela esta enseñanza que el Rebbe tiene el poder de reconocer lo especial que es esto. Un ejemplo más. Muy importante, muy reconocido también, déjame decirlo de esta forma. Uno de los cuentos del Baal Shem Tov, querían poner a una persona que iba a sonar el shofar. Entonces la gente fueron a una sinagoga. El Baal Shem Tov estaba viendo esto. Y había mucha gente que hicieron todas las meditaciones del sonido del shofar, de acuerdo con el Arizal, de acuerdo con las enseñanzas de la Torah, y se lo memorizaron. Y un señor fue allá y él sabía sonar el shofar, pero no sabía todas estas oraciones. Entonces él le pidió a alguien: por favor, enséñame todas las diferentes oraciones y meditaciones místicas que yo debería de ofrecer antes de sonar el shofar. Y los escribió todas, y como era una persona tan simple, dice: no me voy a acordar de todas. Entonces lo que hizo fue que lo puso dentro de su sombrero, lo escribió en un papel, lo puso dentro del sombrero, y cuando iba a sonar el shofar, para no pasar la vergüenza, para que nadie sepa que él no sabía nada, se iba a quitar el sombrero, lo iba a poner así, y entonces cuando iba a sonar el shofar iba a estar mirándolas, y nadie sabía que él tenía escondido ahí un cheat sheet. Y cuando se quitó el sombrero, Se le cayó el papel. no estaba el papel. Entonces, pánico. Entonces no le quedó más remedio que simplemente ofrecer una oración de su corazón. Y entonces el Baal Shem Tov dice: ese sonido del shofar era mejor que el sonido del shofar acompañado por todas las oraciones
oficial. Esa es la idea. Alright. Uno más y entonces voy a terminar por hoy. Pero recuérdeme que vamos a hablar de Reb Zusha y de Reb Levi of Bardichev. Tremendo tipo de Reb Levi of Bardichev. Kedushat Levi es uno de los libros que a mí me encanta leer. Kedushat Levi, ok. Anyways, una de las cosas que se le acusaba al Baal Shem Tov, una de las críticas que se le acusaba al Baal Shem Tov, era de coger conceptos que eran muy avanzados y simplificarlos demasiado. Y se entendía que las simplificaciones que hacía el Baal Shem Tov eran tan simples. Un momento. Eran tan simples que eran demasiado aguadas. Entonces el Baal Shem Tov y el Maggid de Mezrich responden con esta historia. La historia es esta. Había un hombre que era un rey que tenía un solo hijo. Él era el que iba a heredar el trono del rey. Pero ese hijo estaba muy enfermo y él lo quería mucho. Entonces no podía encontrar cómo sanarlo. Entonces fue a todos los doctores y no encontró forma de sanar a este niño y estaba desesperado. Un día sale al jardín del palacio y se encuentra con el jardinero y empieza a contarle al jardinero lo que estaba pasando. El jardinero le dijo: señor rey, yo sé que usted tiene dinero y tiene acceso a todos los grandes doctores, pero como ya no, esos doctores no te han resuelto el problema, ¿por qué no vas al doctor mío? El rey se echa a reír y le dice: ¿a cuál doctor? No, yo voy a una señora que está en el bosque, que me da ciertas plantas medicinales y siempre me ha sanado. O sea, el rey dice: eso es ridículo. El rey sigue yendo a todos los diferentes doctores y cuando ya no le queda más remedio dice: ok, va al jardinero, le dice: ok, ya traté todo, mándame a la señora. Cuando llega la señora le dice: yo te puedo sanar, yo puedo sanar a tu hijo, pero desafortunadamente tienes que hacer un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Yo quiero que te quites la corona de tu cabeza, cojas la piedra más preciosa de la corona, la rompas y la rompas y la rompas y la rompas hasta que se vuelve un polvo. ¿Se imagina? Coger el diamante, la cosa más preciosa, romperla hasta que se vuelva un polvo. Y entonces yo quiero que cojas agua y le eches mucha agua a ese polvo. Y entonces yo quiero que cojas azúcar y le eches azúcar a ese polvo mezclado con agua. Y entonces poco a poco yo quiero que le des ese polvo, ese jarabe, yo quiero que se lo des a tu hijo. Pero la única forma que se va a sanar tu hijo es si tú estás dispuesto a coger esa piedra, romperla y dársela poco a poco a tu hijo. Entonces, de acuerdo con el Baal Shem Tov, el rey dijo: pues yo haría cualquier cosa para salvar a mi hijo. Entonces cogió esa piedra, la rompió, la machucó, la hizo polvo, la mezcló con agua, le puso más agua, le puso más azúcar, la machucó más todavía y entonces se lo dio al hijo. Y entonces el hijo se sanó. Y de acuerdo con el Baal Shem Tov, el movimiento hasídico coge la piedra más preciosa de la corona de Hashem, que es la piedra de Kabbalah, la rompe, la machuca, la hace polvo, la mezcla con agua, le echa azúcar y entonces se lo da poco a poco al pueblo judío. Okay, para sanar. Para que aprendan. Esa es la forma que el movimiento hasídico se defiende. ¿Ya? Vamos a terminar con ese. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.